¿Qué hace distintiva la crisis humanitaria en Gaza? ¿Por qué Gaza recibe el grado de atención mediática internacional que tiene? Por oposición a quienes sostienen que las referencias a Gaza se dan a expensas de otras crisis humanitarias. En principio ese sería un argumento válido si fuera consistente, pero les sugiero un ejercicio de comprobación. Vean las redes sociales de quienes sostienen que Gaza recibe más atención de la que merece, por oposición a otras crisis internacionales que suelen mencionar, que van desde la crisis de Ucrania, como si esta no tuviera suficiente atención internacional, hasta la crisis de Sudán, que no la tiene, ahí sí hay un argumento en cuanto a grado de cobertura, pasando por situaciones como las de Baluchistán. Y hagan el siguiente, repito, ejercicio de comprobación. Vean si tratan esas crisis por sí mismas, más allá del contexto de un debate sobre gas. Porque lo que van a encontrar es que mucha gente solo hace referencia a lo que ocurre con los baluchis entre Irán y Pakistán cuando quieren distraer la atención de Gaza. No quieren llamar la atención hacia lo que ocurre con los baluchis o lo que ocurra en Sudán, sino que quieren distraer la atención de la crisis de Gaza. Hagan ese ejercicio de comprobación y verán quién realmente tiene interés en crisis humanitarias más allá de Gaza y quién lo único que busca es que uno hable de cualquier otra cosa que no sea Gaza. Pero en todo caso, lo que voy a argumentar ahora es que hay razones válidas para darle a Gaza una importancia superlativa en la cobertura internacional. Y son cuando menos dos y probablemente más. La primera es la diferencia en la actitud de las potencias occidentales respecto a crisis como la de Ucrania o Sudán, en comparación con la actitud que tienen respecto a la crisis humanitaria en Gaza, uno. Y dos, voy a sostener, con base en la evidencia disponible, que Gaza es más grave en términos relativos que esas otras crisis humanitarias y por ende merece mayor atención. Respecto a la actitud de las potencias occidentales, uno no puede acusar a las potencias occidentales de complicidad con los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se producen en Sudán. ¿Por qué? Porque no tienen respaldo ninguna de las partes en conflicto de potencias occidentales. Uno, o sea, ni las Fuerzas Armadas regulares ni las fuerzas de despliegue rápido, pero además habría que tener en cuenta otros dos factores. Existen embargos de armas tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos hacia Sudán. Las potencias occidentales no entregan armas a los contendientes en la guerra civil que ha producido una enorme crisis humanitaria en Sudán. Eso es distinto a Gaza. Y en segundo lugar, las potencias occidentales sí han aplicado sanciones contra los responsables políticos de la crisis humanitaria en Sudán. Estados Unidos ha aplicado sanciones tanto contra el presidente y jefe del ejército sudanés como contra el jefe de los grupos paramilitares de las fuerzas de despliegue rápido, y lo mismo ha hecho la Unión Europea, que ha sancionado a 6 entidades relacionadas a ambos bandos. En Ucrania también hay una situación similar en esta materia. Ucrania, habría que decir, es un caso en el cual Rusia es acusado por las potencias occidentales, con razón, de haber violado ciertos principios de derecho internacional humanitario. Primero, es inadmisible la adquisición de territorio por medio de la guerra. Rusia ha anexado territorio ucraniano que conquistó durante la guerra que inició en 2022. Dos, la Corte Penal Internacional acusa al presidente ruso, Putin, de violar el artículo 49 de la Cuarta Convenio de Ginebra, porque lo acusa de haber trasladado población civil del territorio ocupado, territorio ucraniano, al territorio de la potencia ocupante, territorio ruso, y Putin en general y Rusia como Estado están acusados de múltiples violaciones al derecho internacional humanitario. Bueno, la paradoja aquí es que Israel está acusado exactamente de esos mismos cargos.
anexar territorio por medio de la guerra o adquirir territorio por medio de la guerra, lo cual es ilegal bajo la Carta de la ONU en 1967, y anexar parte de esos territorios. Trasladar a población civil, en este caso, violando el mismo artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, porque así como no se puede trasladar población civil del territorio ocupado, del territorio de la potencia ocupante, cosa que habría hecho Rusia, tampoco se puede trasladar población civil del territorio de la potencia ocupante al territorio ocupado, cosa que hace Israel con los asentamientos para colonos judíos. Y en cuanto a acusaciones respecto o ante el derecho internacional humanitario, más allá de esta violación específica del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, Israel está acusado, sus líderes están acusados, sobre todo Netanyahu y además Yoav Gallant, exministro de Defensa, de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el crimen de usar el hambre como arma de guerra en Gaza. Rusia puede ser acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no usar el hambre como arma de guerra. E Israel además está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. No hay acusación similar contra Rusia. Si acaso las violaciones al derecho internacional de Israel son no solo similares en cuanto a las normas violadas, sino mayores en cuanto a proporción o en cuanto a tipo que los crímenes imputados a Rusia. Pero mientras los países de la OTAN y en particular la Unión Europea han aplicado sanciones a Rusia, la Unión Europea ya ha aprobado 18 rondas de sanciones contra Rusia, no hay ninguna sanción contra Israel. Y para que se vea que esto no es un tema en discusión, si Israel está violando o no el derecho internacional humanitario, la propia Unión Europea pidió a una entidad de la organización un reporte sobre la conducta de Israel en Gaza, y en junio de 2025, en el tono más neutro que pudo usar, ese reporte dice: sobre la base de evaluaciones hechas por instituciones internacionales independientes, hay indicios de que Israel habría violado sus obligaciones en materia de derechos humanos bajo el artículo 2 del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel. Con base en este informe de junio de este año, algunos países dicen, bueno, ha violado un artículo del Acuerdo de Asociación, por ende la Unión Europea debería suspender la vigencia del Acuerdo de Asociación con Israel, cosa que sin embargo no ha hecho, pero ya aprobó 18 rondas de sanciones contra Rusia por violar los mismos principios del derecho internacional, y específicamente en algunos casos de derecho internacional humanitario. Lo mismo dice el gobierno de los Estados Unidos. Un reporte del Departamento de Estado enviado al Congreso el 10 de mayo de 2024 concluía lo siguiente. Dada la significativa dependencia israelí de artículos de defensa de fabricación estadounidense, es razonable estimar que desde el 7 de octubre, en ocasiones, los artículos de defensa, menciona un memorándum, han sido usados por las fuerzas de seguridad israelíes en forma inconsistente con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. Por esa razón, el gobierno Joe Biden detuvo la entrega de bombas con una tonelada de carga explosiva a Israel, porque estaban siendo utilizadas en zonas urbanas densamente pobladas, donde por definición eran un arma indiscriminada. Pero Donald Trump ha vuelto a entregar esas bombas de una tonelada de explosivos a Israel, pese al informe de su propio Departamento de Estado. Entonces, las potencias occidentales no pueden llamarse a engaños sobre lo que ocurre en Gaza. Sus propios informes, a pedido de los ejecutivos respectivos, indican que hay razones para creer que Israel no cumple con sus obligaciones bajo el derecho internacional. Una razón adicional que destaca lo que ocurre en Gaza respecto a otras crisis es una razón similar a aquella por la cual el Holocausto es tan grave en la tradición occidental, porque en el caso del Holocausto, el perpetrador del genocidio contra los judíos europeos fue el Estado alemán, que presumiblemente estaba en la cúspide de la civilización occidental, que a su vez estaba en la cúspide de la civilización humana. O sea, eso es lo que hacía tan trágico, además del hecho mismo, obviamente, lo ocurrido durante el Holocausto. Aquí tenemos una situación en la cual el Estado, que dice representar a un pueblo que fue víctima de ese genocidio,
ahora es acusado ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Eso también es un factor que es único a este caso. Sobre otros temas en controversia, cuando se niega la dimensión de los crímenes que habría cometido Israel en Gaza, lo pongo en condicional, pero voy a probar que ocurren. Piensen en lo siguiente. Cuando Israel da muerte al general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, en su departamento en Teherán, a más de 1.500 kilómetros de distancia de Israel, solo impacta de manera directa su departamento y si acaso el departamento inmediatamente superior y el departamento que está ubicado en el piso inmediatamente superior. No derriban el edificio. En Gaza, sin embargo, a enero de 2024, hace ya más de un año, la Corte Internacional de Justicia constataba que Israel había destruido 360.000 o destruido o dañado 360.000 unidades de vivienda, y que sin cada una de ellas habría habido un miembro de Hamas, ya los habría matado a todos 12 veces, cuando menos, a enero de 2024, porque el cálculo israelí es que solo había 30.000, entre 25 y 30.000 milicianos de Hamas, entre otros grupos palestinos. Al día de hoy, toda la infraestructura urbana de Gaza ha sido destruida. ¿Por qué Israel puede atacar con precisión un blanco a 1.500 kilómetros de distancia en Irán y destruye toda la infraestructura urbana de Gaza de manera indiscriminada? Porque Irán tiene capacidad de respuesta. Si Israel hubiera actuado de manera indiscriminada en Irán, Irán hubiera hecho lo mismo respecto a Israel a través de sus misiles, que impactaron, como hemos visto, territorio israelí. Pero Israel tenía la capacidad de actuar de una manera mucho más precisa en Gaza y decidió no hacerlo. Decidió usar bombas de 1 tonelada, como ya dije, en zonas urbanas densamente pobladas. Irán tenía capacidad de respuesta, Hamas no, ¿no? Bueno, Eddie Fleischman, en una entrevista en Betel, dice respecto a Gaza: todos los adultos hombres son milicianos, más allá de que no se uniforman porque no van al conflicto uniformados. En primer lugar, eso no lo dice ni siquiera el gobierno de Israel. El gobierno de Israel dice que, o decía al inicio de la invasión de Gaza, que había entre 25 y 30.000 milicianos armados en las filas de Hamas, entre otros grupos palestinos de menor dimensión. No que todos los civiles fueran milicianos, como dice Fleischman. Eso no lo dice ni siquiera el gobierno israelí. Así que los adultos hombres no son necesariamente un blanco legítimo porque no son necesariamente miembros de Hamas. La mayoría no lo son ni lo fueron nunca. Dicho sea de paso, no todos, probablemente no todos, pero sí usan uniforme los milicianos de Hamas. Respecto al apoyo que tenía Hamas en Gaza, este es un artículo de la revista británica The Economist del 10 de julio, o sea, reciente, de 2025, donde el título además es Hamas looks close to defeat, aunque habla de una derrota política más que militar. Pero en ese artículo se dice, cito, su base popular ha colapsado, pues solo 6% de los gazatíes aún dicen apoyar. Solo 6% en Gaza decía apoyar a Hamas. O sea, los civiles palestinos, adultos, hombres, no solo no son parte de Hamas, la gran mayoría de ellos no apoya a Hamas, ¿no? Y dicho sea de paso, cuando el grupo musical Bob Dylan coreó la consigna muerte a las FDI, Fuerzas de Defensa Israelíes, en un concierto en Inglaterra, se le acusó de antisemita. ¿Por qué? Porque se dijo, todos los adultos israelíes, hombres y mujeres, sirven en el ejército. Entonces, hablar de muerte al ejército es hablar de muerte a toda esta población dentro de Israel. Bajo el criterio de Eddie Fleischman, eso convertiría a todo adulto israelí en blanco legítimo de las acciones de Hamas. Yo no creo eso. El que cree eso es Eddie Fleischman, ¿no? Si es consecuente con su lógica, debería aplicarla también al ejército israelí.
y ahí sí es cierto que la mayoría de adultos, hombres y mujeres, sirven en el ejército. Pero cuando no están en servicio militar, no son un blanco militar legítimo. Luego Fleischman añade, ¿cómo puedes hablar de genocidio cuando la presunta víctima del genocidio rechaza el cese al fuego? Ya vimos en este podcast cómo había un cese al fuego vigente desde el 19 de enero de este año, que tenía 3 fases, según lo acordado. En la segunda fase se iban a liberar a todos los rehenes israelíes y esa era la parte complicada para Netanyahu. En la tercera fase se produciría el retiro total de tropas israelíes de Gaza y el cese definitivo de la guerra. El 1 de marzo, sin embargo, estando en vigencia el cese al fuego, Netanyahu decide cortar la ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Mencioné el tuit en donde lo hace, y el 18 de marzo es Netanyahu quien rompe el cese al fuego. Ya había un acuerdo de cese al fuego, Israel lo rompió. El 11 de julio de este año, el diario New York Times, en un artículo titulado ¿Cómo Netanyahu prolongó la guerra en Gaza para permanecer en el poder?, de autoría, entre otros, de Ronen Bergman, connotado periodista judío israelí, ganador del premio Pulitzer de periodismo, decía que en la investigación que conduce a los resultados que muestra el artículo, se habían entrevistado a 110 funcionarios de Israel, Estados Unidos y países árabes, y ahí habla del cese al fuego que acabo de mencionar. Y dice, cuando finalmente se acordó un cese al fuego en enero, refiriéndose a Netanyahu, lo rompió en marzo en parte para mantener su coalición intacta, porque Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, había dicho explícitamente y de manera pública que se iba a retirar del gobierno, y también Ben-Gvir, otro ministro del gabinete de Netanyahu, que se iban a retirar del gobierno, si había un cese al fuego definitivo y si Gaza no era reocupada. Y luego Smotrich dijo que tenía garantías de Netanyahu que al acabar la primera fase del cese al fuego, las otras 2 no se cumplirían porque se reiniciarían las hostilidades, cosa que en efecto ocurrió. El mismo artículo del New York Times, titulado Cómo Netanyahu prolongó la guerra en Gaza para permanecer en el poder, habla de una propuesta planteada, entre otros, por Arabia Saudita en abril de 2024, en donde se decía, y había sido aprobada por el Gabinete de Seguridad israelí, en donde se decía en la propuesta de que habría un intercambio de prisioneros que llevaría al final de la guerra y a negociaciones sobre el futuro de Gaza, que implicarían la posibilidad de la creación de un Estado palestino independiente en Gaza y otros territorios ocupados, y que a cambio Arabia Saudita se comprometería a establecer relaciones diplomáticas con Israel. Según el New York Times, antes de someter esa propuesta ya aprobada en el Gabinete de Seguridad al conjunto del gabinete, el Gabinete de Seguridad es solo una parte del Gabinete General, Smotrich, que no es parte del Gabinete de Seguridad, pero sí del Gabinete Ministerial, amenazó nuevamente con abandonar la coalición y Netanyahu retrocedió. Esto en abril de 2024. Quien no ha querido un cese al fuego, porque no quiere un cese al fuego definitivo para salvar su pellejo, es Netanyahu. Finalmente, el propio Eddie Fleischman en esa entrevista dice, ¿cómo puede haber un genocidio si en los territorios de Gaza y Cisjordania en los últimos 40 años la población se ha triplicado? En primer lugar, no hay un genocidio en Cisjordania y Gaza, hay un genocidio en Gaza. Es irrelevante en ese sentido la evolución demográfica de Cisjordania. Segundo, no, es irrelevante lo que haya pasado con la población en los últimos 40 años porque Israel no está acusada de cometer genocidio desde hace 40 años. Está acusada de cometer genocidio desde fines de 2023. Y la prueba de que hay elementos de juicio para creer que eso está ocurriendo, entre otras, vean el expediente de la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, son investigaciones de académicos independientes como Michael Spagat
de la Universidad de Londres, que calcula que entre octubre de 2023 y enero de 2025 las muertes violentas entre los gazatíes habían sido 75.200. El mismo autor extrapola con base en la información que obtiene en su investigación y calcula que hacia julio de 2025, este mes, ya eran 100.000 los muertos en Gaza por muertes violentas o en otras investigaciones se les llama herida traumática, muertes consecuencia de la guerra. El propio Spagat dice eso es poco más del 4% de toda la población civil. No han muerto cifras comparables en Sudán, por ejemplo, ¿no? The Lancet, la más prestigiosa revista médica del mundo, también británica, publica un artículo hacia junio de 2024 titulado Mortalidad por heridas traumáticas en la Franja de Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024, y a junio de 2024 estimaban 64.260 las muertes producto directo de la guerra. Pero la revista The Economist, al hablar de este artículo, extrapola las tendencias al 5 de mayo de 2025 y calcula que el total de muertes a esa fecha fluctuaba en un rango entre 77.000 y 109.000 personas en Gaza, lo cual representa entre 4 y 5% de la población civil. Y el tema del hambre es la razón fundamental por la que lo que hace Israel en Gaza puede ser considerado un genocidio. Porque incluso si uno aceptara el argumento israelí, cosa que no es cierta, pero incluso, digamos, como hipótesis, aceptemos que las muertes de civiles son producto del hecho de que Hamás los usa como escudos humanos, cosa que no se ha demostrado. Y es Israel quien ha usado civiles como escudos humanos, y eso está demostrado por fallos de la Corte Suprema israelí. Pero supongamos que eso fuera cierto, ¿qué explicación puede haber para el hecho de que Israel no permita la distribución adecuada de alimentos en Gaza, no permite el ingreso suficiente de alimentos en Gaza? No hay ninguna explicación posible para esa conducta. Pero eso es de lo que rara vez hablan quienes defienden a Israel. Ya en 2007, mucho antes de que ocurrieran los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud de Israel habían creado el índice llamado mínimo humanitario para estimar cuántas calorías debía consumir la población de Gaza, dependiendo de su rango etario, sexo, etcétera, para evitar hambruna generalizada. ¿Cómo sabemos que existe ese documento? Porque la Organización Israelí de Defensa de los Derechos Humanos, GISHA, libró una contienda legal para que la Corte Suprema, cuya autonomía habría que recordar quiere coactar el gobierno de Benjamín Netanyahu, la organización humanitaria GISHA israelí pidió a la Corte Suprema que obligara al gobierno israelí a hacer públicos documentos como este mínimo humanitario. Tras un proceso legal de 3 años y medio, la Corte Suprema tomó esa decisión. Y ahí, por ejemplo, pudimos conocer cuadros como aquel que se titula El consumo de alimentos en la Franja de Gaza, líneas rojas. ¿A qué aluden estas líneas rojas? A que por debajo de un cierto nivel de consumo, la población gazatí padecería hambruna. Esto 2007, nada que ver con el 7 de octubre de 2023. Y se constató a través de ese proceso que había una política de restringir el ingreso de alimentos a Gaza entre 2007 y 2010, cuando menos. Prueba de ello es un cable que hizo público Wikileaks, cable de la embajada estadounidense en Tel Aviv en ese entonces, es decir, la embajada estadounidense en Israel, dirigido al Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice el cable de la embajada estadounidense en Israel al Departamento de Estado? Cito: como parte de su plan general contra Gaza, funcionarios israelíes nos han confirmado en múltiples ocasiones que tienen la intención de mantener la economía de Gaza al borde del colapso
pero sin empujarla al precipicio. Al borde del colapso, pero sin empujarla al precipicio, salvo cuando había enfrentamientos armados en que se cerraba el ingreso de alimentos. Pero esos enfrentamientos duraban entre días y semanas. Ahora estamos hablando de 22 meses, en donde se ha restringido o impedido por completo, dependiendo del momento, el ingreso de alimentos. No hay absolutamente nada, no hay circunstancia alguna que pueda justificar esas decisiones. En cuanto a la voluntad de los gobernantes israelíes de doblegar por hambre a los palestinos y de considerar a todos los palestinos cómplices de Hamás, la Corte Internacional de Justicia lo único que tuvo que hacer fue citar a los gobernantes de Israel. Por ejemplo, cita a Isaac Herzog, presidente del país, cuando dice, es la nación entera la responsable, refiriéndose a los gazatíes. No es cierta esta retórica de que los civiles no sabían o no participaron. Si los civiles participaron de las acciones de Hamás, luego entonces son cómplices y un blanco militar legítimo según la lógica del presidente de Israel, cosa que no es cierta por lo demás. Pero ya vimos esto en el podcast anterior, cómo en Israel se culpa a la población civil en su conjunto. El ministro de Defensa israelí, el 7 de octubre del 2023, al día siguiente, dice esto, y es una de las razones por las cuales está requisitoriado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el crimen de usar el hambre como arma de guerra por la Corte Penal Internacional. Yoav Galant, exministro de Defensa, requisitoriado por la Corte Penal Internacional, dijo lo siguiente: estamos imponiendo un sitio total en Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Se cerrará todo. O sea, lo más difícil de probar en el delito de genocidio bajo la Convención Internacional sobre la materia es la intención, porque la intención es requisito para que se constituya el delito. Acá solo bastó citar declaraciones públicas de miembros del gobierno israelí. El ministro entonces de Energía, hoy de Defensa, Israel Katz, cuando le preguntan sobre si iba a dejar ingresar ayuda humanitaria en Gaza, reitera la pregunta de manera irónica: ayuda humanitaria en Gaza. Dice, no se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna llave de agua y no ingresará ningún camión de combustible hasta que los rehenes israelíes sean devueltos a casa. Los rehenes israelíes debían ser devueltos a casa. Fue un crimen darle muerte a algunos de ellos en el proceso de capturarlos y capturar a otros con vida y llevárselos como rehenes. Como también es un crimen que Israel detenga menores de edad sin cargos, sin derecho a un abogado, sin juicio, en detención administrativa. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que lo que está proponiendo el ministro Katz es, como jamás ha cometido el crimen de secuestrar a ciudadanos israelíes por la fuerza, nosotros vamos a tomar de rehenes a 2.200.000 palestinos a los que vamos a privar de ayuda humanitaria. Por eso la Corte Internacional de Justicia dice que hay un caso plausible para la demanda de genocidio planteada por Sudáfrica. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a través de su cuenta en X, la otrora Twitter, el 1 de marzo de 2025, decía lo siguiente: el primer ministro Netanyahu decidió a partir de esta mañana que el ingreso de todos los alimentos y suministros a la Franja de Gaza se detendrá. Todos los suministros de alimentos y suministros en general, perdón. No hay nada bajo el derecho internacional que pueda hacer que esto sea admisible, ni por razones de seguridad, pero además, ¿qué razón de seguridad podrías alegar? O sea, dice Israel que jamás roba los alimentos. El Programa Mundial de Alimentos, a través de su jefa, dijo que eso no era cierto. Y las investigaciones sugieren que son milicias aliadas de Israel las que han robado alimentos. Lo dice el European Council of Foreign Relations. Pero supongamos que jamás roba alimentos. ¿Cuál es la táctica? ¿Matar de hambre a tu enemigo matando de hambre en el proceso a toda la población? No hay nada que pueda justificar ese tipo de prácticas. Y por lo demás, Israel ha violado
las órdenes, porque eran órdenes de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de la provisión de alimentos y ayuda humanitaria a Gaza. Empezaría diciendo que lo dicho en los podcasts anteriores y lo que voy a decir en esta ocasión no debería sorprender a nadie, porque ya teníamos indicios de lo que iba a ocurrir. En enero del año 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia decidió admitir la demanda por genocidio planteada por Sudáfrica contra Israel, dio órdenes expresas a Israel que tenían como propósito evitar que ocurrieran actos de genocidio. Entre esas órdenes estaba, cito literalmente la decisión de la Corte, exigirle a ese país que debe detener de inmediato su ofensiva militar en la gobernación de Rafah. La ciudad de Rafah era la única ciudad que permanecía en pie en Gaza en ese momento y fue destruida pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia por las fuerzas israelíes. La Corte también le exigió a Israel, cito, permitir la provisión a escala de servicios básicos y ayuda humanitaria, y además mantener abiertos los puntos de cruce y en particular el cruce de Rafah. Israel ignoró también estas órdenes de la Corte. No es casual, por ende, que en noviembre del mismo año, 2024, la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra 3 dirigentes de Hamas, pero también contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y quien fuera su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Y aunque acusó a todos los implicados en crímenes de guerra y de lesa humanidad, solo acusó a los líderes israelíes del crimen de usar el hambre como arma de guerra. Pese a lo cual, Israel continuó con su campaña contra la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA por sus siglas en inglés. La acusó a 12 miembros de la organización de participar en los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Pese a que no presentó evidencia alguna, la ONU creó de cualquier manera una comisión investigadora que estuvo a cargo de la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, exministra, Catherine Colonna, que concluyó en su informe: Israel aún no ha aportado pruebas que demuestren sus acusaciones y que la UNRWA tenía mecanismos para garantizar el cumplimiento de principios humanitarios y en particular el principio de neutralidad, que eran superiores a los que tenían otras entidades de Naciones Unidas u organizaciones no gubernamentales que operaban en Gaza. Pese a ello, sin embargo, en enero de 2025 Israel cortó todo vínculo con la UNRWA, la obligó a cerrar sus oficinas en su territorio y claro, dado que Israel ocupa Gaza y que hay combates en Gaza, sin la colaboración de Israel la UNRWA no podía realizar su trabajo, teniendo en cuenta que según la ONU, el 18 de mayo de 2025, Israel de cualquier modo ya había dado muerte a 300 empleados de esa agencia de la ONU. Imaginarán cuál podía ser el desenlace si la UNRWA operaba en Gaza sin coordinar con el gobierno israelí, que se negaba a hacerlo. Y claro, reemplazó a la UNRWA, que era la organización que proveía ayuda humanitaria, en particular alimentos en Gaza, por una opaca organización creada ex profeso llamada Gaza Humanitarian Foundation, Fundación Humanitaria de Gaza. Como vamos a ver a continuación, eso fue orwelliano más allá de cualquier límite, porque el 27 de junio de 2025 el diario israelí Haaretz decía de los centros creados por la Fundación Humanitaria de Gaza, que solo eran 4 en todo Gaza, mientras la UNRWA tenía cientos de lugares de distribución de ayuda humanitaria. Solo eran 4, lo cual obligaba a la gente a desplazarse por decenas de kilómetros en zonas donde había combates para llegar ahí, en un contexto en donde Israel había detenido durante varios meses, a lo largo de estos 22 meses de acciones en Gaza, la entrada de alimentos, y ahora cuando lo permitió a cuentagotas, nunca suficiente para abastecer las necesidades de la población. Entonces uno tenía gente padeciendo hambre que se agolpaba en estos
centros de distribución, que repito eran solo 4, y en ese contexto se disparó contra esa gente. Este es el reporte del diario israelí Haaretz del 27 de junio de 2025. Se refiere a uno de estos centros de distribución de ayuda, es un campo de exterminio. Esa es la expresión que usa, es un campo de exterminio. Y el subtítulo dice lo siguiente: oficiales y soldados de las fuerzas de defensa israelíes dijeron a Haaretz que se les ordenó disparar contra multitudes desarmadas cerca de los sitios de distribución de alimentos en Gaza, incluso cuando no había una amenaza. Como si fuera poco, no solo los soldados israelíes dispararon contra los civiles que buscaban alimentos, sino que funcionarios de la Fundación Humanitaria de Gaza, como se le dio en llamar, también dispararon contra la población civil. Según la agencia Associated Press, en el 2 de julio de 2025 fue que se dio a conocer esta información. Associated Press dice lo siguiente, cito: contratistas estadounidenses afirman que sus colegas están disparando con armas de fuego a los palestinos que buscan alimentos en Gaza, ¿no? Esta es la situación que creó deliberadamente el gobierno israelí, porque ya había un sistema eficiente de distribución de alimentos al que puso fin, sin motivo alguno. Por eso, el 4 de julio de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó la muerte de, hasta ese momento, el informe es del 4 de julio, pero se refiere a hechos ocurridos hasta el 27 de junio. Dice, hasta el 27 de junio habían muerto al menos 613 palestinos en las inmediaciones de los centros de ayuda humanitaria, y la ONU responsabilizó a Israel por la violencia. Desde entonces, más de 1.000 personas han sido asesinadas porque presas del hambre intentaban conseguir comida para sus hijos, ¿no? Este es el contexto en donde, por lo demás, Netanyahu dijo lo siguiente en su reunión con Donald Trump en Washington. Se refería a la población gazatí. Si la gente quiere quedarse, podrá quedarse. Si quieren irse, deberían poder irse. No debe ser una prisión, debería ser un lugar abierto y brindar a la gente libertad de elección. Bueno, Gaza es una prisión por culpa suya. La llama prisión a cielo abierto Human Rights Watch. El propio secretario general de la ONU dijo que esta era una crisis inédita porque la población civil no tenía lugar al cual huir, está físicamente cercada, y eso es por decisión del gobierno israelí. Gobierno que ha encabezado Benjamín Netanyahu en 18 de sus últimos 30 años, ¿no? Entonces, cuando dicen no debería ser una prisión, fue él quien la convirtió en una prisión. Pero además acá el concepto de libertad de elección, la gente debería tener libertad de elección, dice literalmente Netanyahu, es el mismo que en algún momento utilizó Javier Milei en un debate con un dirigente peronista, ¿no? Donde el dirigente peronista dice, bueno, si no aceptas un salario de hambre, no tienes alternativa, terminas por aceptarlo, porque si la alternativa es la desocupación, pues no tienes opción. Y la respuesta de Milei, créanlo o no, fue, ¿cómo que no tienes opción? Y el moderador le dice, ¿cuál? ¿Morirte de hambre? Y Milei responde, sí, claro, morirte de hambre, por supuesto. Bueno, Netanyahu tiene esa concepción de la libertad de elección, ¿no? Porque dice, los gazatíes deberían ser libres de decidir si quieren irse al extranjero, pero solo habla de esa posibilidad y su derecho a elegir no se restringiría, si tuvieran esa libertad, a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los actuales gazatíes son originarios de territorios en lo que hoy es Israel. Si les dan la opción de elegir, elegirían volver a sus hogares ancestrales en el actual Israel. Para quien crea que eso no es verosímil, habría que recordar que Israel, como condición para ser admitida en la ONU, aceptó una resolución de la Asamblea General de la ONU que reconocía el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares en lo que hoy es Israel o en su defecto a ser compensados por las pérdidas que sufrieron, ¿no? Pero esa es una elección que Netanyahu no les va a proveer.
En segundo lugar, habría que recordar que el 90% de la población de Gaza ha sido víctima de desplazamiento forzado, pero cuando hubo acuerdo de cese al fuego, los que intentaron movilizarse dentro de Gaza, intentaron volver a sus viejos hogares o intentaron reconstruirlos ahí donde habían sido destruidos. Pero Israel tampoco les da la libertad de elegir volver a sus hogares, porque según Yuval Abraham, el codirector del documental No Other Land, que fue ganador del Oscar este año a Mejor Documental, en la revista o en la publicación israelí 972, entrevista a 7 soldados y oficiales y da a conocer lo siguiente. El ejército israelí usaba drones operados manualmente que lanzaban granadas de mano contra palestinos civiles que estaban en zonas de Gaza que Israel decidía despoblar. A fin de forzarlos a evacuar sus hogares e impedirles regresar, lanzaba granadas contra civiles gazatíes cuando intentaban hacer eso. Entonces tampoco tienen la libertad de elegir volver a sus hogares. Más aún, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Israel iba a construir una ciudad humanitaria sobre las ruinas de Rafah que la Corte Internacional de Justicia le había ordenado no atacar. Destruida la ciudad, ahora va a construir lo que llama una ciudad humanitaria. ¿En qué consiste? Dentro de Gaza, que es un territorio cercado, va a construir una nueva cerca dentro de la cual residirían en un primer momento los 600.000 palestinos que están en la zona humanitaria. Vean la reiteración del término para los peores planes. 600.000 que estaban en la zona del Mawasi, donde se supone que estaban a salvo de ataques, pese a lo cual, según la BBC, se han producido docenas de ataques contra ese lugar, estarían recluidos aquí. Israel controlaría la seguridad del perímetro y haría un control de seguridad al ingresar para asegurarse de que nadie de los que entre sea miembro de Hamas, y nadie podría salir de esa ciudad humanitaria, mejor conceptualizada como un campo de concentración. Nadie podría salir salvo, cito, para una emigración voluntaria. ¿Qué puede haber de voluntario en estas circunstancias? Si no estás dentro de esa ciudad humanitaria, puedes ser atacado. Si estás dentro, solo puedes salir para irte al exilio. Y a eso lo llama Benjamín Netanyahu libertad de elección. El propósito es que eventualmente estén ahí los 2 millones de gazatíes que deben quedar con vida. ¿Y cuándo se construiría esa ciudad? Dice Katz, ministro de Defensa israelí, la construcción comenzaría durante el cese al fuego de 60 días, porque Israel no acepta un cese al fuego definitivo, solo uno temporal. Durante el cese al fuego construirían la ciudad en la que van a recluir a toda la población de Gaza, el campo de concentración, mejor dicho. A eso llama libertad de elección Benjamín Netanyahu. Concluiría con citas de medios occidentales que he visto en las últimas 48 horas. The New York Times titula un artículo: los gazatíes están muriendo de hambre. Como acabamos de ver, los están matando deliberadamente de hambre, pero al menos reconoce que están muriendo de hambre. El Daily Express dice: por piedad detengan esto de una vez. El Daily Mirror: detengan este horror ya. La revista británica The Economist: la continuación de la guerra en Gaza es una desgracia para Israel, y en el subtítulo añade: basta ya, ¿no? Bueno, esto es lo que están enfrentando los civiles de Gaza, para quienes hasta ahora han fingido no ver.